Hola, soy Eduardo Bertoni, director de la Agencia de Acceso a la Información Pública. Bienvenidos, bienvenidas. Hemos aprovechado la oportunidad para, durante el mes de agosto, realizar de manera online una serie de charlas por nuestro canal YouTube. Van a ser 4 charlas donde proponemos llevar adelante distintas reflexiones sobre acceso a la información pública y protección de datos personales. Es un contexto complicado a nivel global, pero que nos da la oportunidad de llevar adelante algunas reflexiones, sobre todo en el ámbito de nuestra competencia, de lo que ocurre en nuestro país, de lo que hacemos desde la agencia y algunas cuestiones vinculadas a nivel global. Espero que disfruten estas charlas y la agencia siempre está abierta para el diálogo tanto con los funcionarios, las funcionarias del Estado como colegas de la sociedad civil y la academia. Eh, Permítanme comenzar con una muy breve explicación de lo que es la Agencia de Acceso a la Información Pública. Como decimos en nuestro sitio de internet, nuestra visión de la agencia es que desde allí garantizamos el derecho a la información pública, promovemos medidas de transparencia activa y promovemos medidas también para la protección de datos personales. Quienes conocen un poco la historia de la agencia recordarán que fue creada por la Ley de Acceso a la Información Pública, la Ley 27.275, como una entidad autónoma, autárquica, que opera en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional, más precisamente en el ámbito de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Y de acuerdo a la legislación, la agencia tiene el mandato, por un lado, de ser la autoridad de aplicación y de implementación de la Ley de Acceso a la Información Pública, esta ley que les mencionaba, que se aprobó en el año 2016. La agencia, por cierto, comenzó a trabajar en el año 2017 y tuve el honor de ser elegido el primer director de la Agencia de Acceso a la Información Pública en Argentina. Por ciertos cambios regulatorios que se llevaron adelante, del cual podremos hablar luego, la agencia también incorporó dentro de su mandato ser la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales, el órgano de control de la Ley 25.326, que es la Ley de Protección de Datos Personales que tenemos en Argentina y que ya data desde el año 2000. En ese ámbito, la agencia se fue constituyendo a partir de su creación, como les decía, en un organismo de control de ambas leyes y de ambos derechos. Y aquí es bueno hacer una salvedad o remarcar un tema que siempre me parece importante. Ambos son derechos fundamentales, tanto el acceso a la información pública como la protección de datos personales. El acceso a la información pública es un derecho que está inmerso en nuestra Constitución, está inmerso en los tratados internacionales de derechos humanos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos fue pionera en declararlo como un derecho humano. Y por cierto, la protección de los datos personales, quienes son abogados, abogadas, sabrán que en el año 1994, al reformarse nuestra Constitución, se incorporó en la Constitución, en el artículo 43, lo que damos en llamar el recurso de habeas data, que no es otra cosa que la constitucionalización de la protección de los datos personales. Esto no quiere decir que antes de la reforma del año 94 nuestros datos personales no estuvieran protegidos constitucionalmente. La vinculación entre dato personal y nuestro derecho a la privacidad es intrínseca y el derecho a la privacidad, obviamente, es un derecho humano fundamental, también garantizado por la Constitución y los pactos internacionales de derechos humanos. Algunos se preguntan cómo puede ser que un solo ente sea el custodio, sea el órgano que pretende custodiar y garantizar el estricto cumplimiento de las leyes
que protegen estos dos derechos, el acceso a la información pública por un lado, la protección de datos personales por el otro. Pues bien, a nivel internacional se han dado distintos tipos de modelos. Hay modelos en donde el acceso a la información pública tiene un órgano autónomo, independiente, por un lado, y la protección de datos personales tienen un órgano autónomo, independiente, por otro lado. Estos modelos los sigue, por ejemplo, España, por ejemplo, Francia. En nuestro continente, de alguna manera, Colombia. Y podríamos seguir con listas de países. Sin embargo, me parece importante que puntualicemos que no es el único modelo posible, que a nivel internacional existe otro modelo, que es el que adoptamos en Argentina, que es el tener un solo órgano en el ámbito administrativo que sea competente para entender en el control de ambos derechos, en el control de ambas leyes. Este es un sistema que ha sido probado, seguido desde hace muchos años en nuestro continente, por ejemplo, en México. Cualquiera que conoce la historia del acceso a la información pública en México recordará que allá por principios del siglo se aprobó una ley de transparencia, se creó un ente que en su momento era el Instituto Federal de Acceso a la Información, el IFAI, pero con el correr de los años también se le incorporó la cuestión de la protección de los datos personales. Y al incorporarse la protección de los datos personales, luego de ciertos cambios institucionales y constitucionales en México, se constituyó lo que hoy es el INAI, Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública, que también incluye dentro de su mandato la protección de datos personales. En el ámbito europeo, solo para citar un ejemplo, el ICO, Information Commissioner Office del Reino Unido, tiene una significación similar, un diseño institucional similar. Uno se podrá preguntar cuál es mejor como diseño. Bueno, aquí hay opiniones divergentes. En lo particular creemos que es mejor tener un solo órgano en donde le provee al ciudadano, a quien hace pedido de información, una respuesta en un solo órgano. Es común que el acceso a la información pública sea impedido por la protección de los datos personales, es decir, que no pueda darse información porque se están protegiendo datos personales. Esto ocurre en muchos casos, hay que hacer un balance entre los dos derechos y es, creo, mejor que ese balance se haga en un solo órgano y no en dos órganos distintos, porque esto puede dilatar la decisión administrativa. Bueno, así es la agencia. Estos somos. Somos el órgano que tiene una misión que, como les decía al comienzo, es garantizar el efectivo ejercicio del acceso a la información pública, la protección de los datos personales, promover la participación ciudadana, la transparencia en la gestión pública y una cultura respetuosa de la privacidad. Vamos a ver ahora algunas de las cuestiones vinculadas con lo que hemos venido trabajando en los últimos tiempos, específicamente en el sector de la protección de los datos personales. Las invito a visitar nuestro sitio de internet. Ahí podrán ver inclusive nuestra estructura. Verán que hay una dirección específica para el acceso a la información pública, una dirección específica para la protección de datos personales y luego varias oficinas, direcciones, coordinaciones que son necesarias y hacen al trabajo día a día de la agencia. Pero vamos a hablar de algo sustantivo entonces. ¿Qué estuvo pasando en los últimos meses en relación con la protección de los datos personales en nuestro país? Decíamos hace un momento que la agencia es la autoridad de control de la ley 25.326. Esa es la ley de protección de datos personales. Es una ley que data del año 2000. Por supuesto que los cambios en la tecnología y los cambios, los estándares internacionales han cambiado muchísimo en los últimos 20 años.
Desde ese pensamiento es que en la agencia hemos impulsado en su momento el cambio de la legislación, la modernización de la legislación. Eh, Existió un proyecto que estuvo en trámite parlamentario. Lo pueden encontrar en nuestro sitio de internet. Puede ser un proyecto discutible, pero creo que es un proyecto que lo que pretende es modernizar nuestra legislación. Ahora bien, aún con esa legislación, un poco antigua, como les estaba diciendo, desde la agencia se llevan adelante distinto tipo de acciones vinculadas con la protección de datos personales. Todas las acciones que realiza la agencia vinculadas con protección de datos personales se realizan fundamentalmente desde la Dirección Nacional de la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales. Esa dirección está a cargo de un director nacional en este momento y tiene un staff de personas que trabajan junto con él, en donde se lleva adelante el análisis de las denuncias que pueden hacer quienes encuentran que sus datos personales o que hay una violación a la ley de datos personales. Ahora vamos a ver cuáles pueden ser esas violaciones. Pero ustedes comprenderán que en el mundo en el que vivimos, cualquier protección de datos personales necesita que haya análisis también tecnológicos de la situación. Cuando hay un incidente de seguridad, no somos los abogados, las abogadas los que estamos en mejor condición de analizar qué es lo que pasó, por qué pasó, si hubo una negligencia. Por eso, cuando diseñamos la agencia, incorporamos una dirección específica de innovación e informática que presta colaboración en las investigaciones y en las denuncias que recibimos cuando hay involucrados cuestiones de tecnología. ¿Qué tipo de denuncias podemos recibir? ¿Qué tipo de denuncias pueden hacerse frente a la agencia? Bueno, los derechos que tenemos relacionados con nuestros datos personales son derechos que están muy claramente explicados en la ley. Van desde el derecho a acceder a nuestros propios datos personales en bases de datos públicas o en bases de datos privadas. Es decir, si yo pido mis datos personales en una base de datos, quien los tiene obligación de dármelos. Tenemos derecho también a que se actualicen esos datos si los datos están desactualizados. Tenemos derecho a que se rectifiquen o a que se supriman esos datos en ciertas situaciones. Estos son nuestros derechos. Y esos derechos implican que cuando sentimos que no están siendo cumplidos, podemos llevar adelante denuncias, tanto judiciales o en el órgano administrativo que corresponde, que es hoy la Agencia de Acceso a la Información Pública. De nuevo, en nuestro sitio de internet podrán encontrar más específicamente y mejor explicado no solo cuáles son nuestros derechos, sino también cómo poder llevar adelante una denuncia ante la agencia. Y más allá de que somos también, de acuerdo a la ley, los que debemos mantener un registro de todas las bases de datos públicas y privadas que existen en el país, y pueden haber denuncias casualmente también cuando encontramos que una cierta base de datos personales no está registrado. Eso es una infracción a la ley y hemos encontrado casos, como les voy a contar, de infracción a ello, al no registrar las bases de datos. Por eso, si alguna de ustedes está vinculado en alguna actividad en donde son dueños de alguna base de datos, recuerden que deben registrarla ante nosotros. También está explicado en nuestro sitio de internet cómo hacerlo. La pregunta es, bueno, ¿qué pasa si no se registre? Primero, es una falta grave que puede ser sancionada. Y segundo, la propia ley dice que una base de datos personales no registrada es una base de datos ilícita, con lo cual no podría ser utilizada. Y que la agencia, por supuesto, podría pedir que se dé de baja esa base de datos. Pero volvamos a las denuncias, a los derechos y a qué ha pasado en los últimos tiempos. Con esta cuestión vinculada a la emergencia sanitaria, a la pandemia a nivel global, la utilización de, por ejemplo, plataformas que
son plataformas que están en Internet, ha sido muy común. Plataformas que algunas de ellas se han creado por los estados y otras por entidades privadas. Como la agencia tiene su competencia de órgano de control de la ley, tanto en base de datos públicas como en base de datos privadas, hemos llevado adelante una serie de acciones vinculadas, por ejemplo, con la aplicación Cuidar en el ámbito nacional, colaborando en algunos aspectos con la Secretaría de Innovación a los efectos de que cualquier aplicación que se lleve adelante cumpla con los estándares internacionales y con la ley de datos personales. A propósito, me he referido varias veces a estándares internacionales y una cosa que no podemos perder de vista es que desde hace muy poquito tiempo, menos de 2 años, nuestro país es Estado parte del único tratado internacional que hay para la protección de datos personales, que lo conocemos como la Convención 108 del Consejo de Europa, y de allí surgen estándares internacionales también que ahora, siendo ley en Argentina, estamos obligados a cumplir. Entonces, les decía que vemos que hay un auge de utilización de plataformas en Internet que pueden estar haciendo recolección de datos personales y que a veces esa recolección de datos personales no se hace con una finalidad específica o no hay criterios de proporcionalidad en la recolección de esos datos o no se implementan medidas de seguridad que deben implementarse. Bueno, todas esas cosas nosotros las observamos y las tenemos en cuenta. En el ámbito privado, de la actividad privada, en los últimos meses hemos llevado adelante, por ejemplo, la sanción de un buscador en Internet importante, justamente porque la persona que acudió a la agencia nos explicó que había tratado de acceder a sus datos personales y ese acceso había sido denegado. Hicimos el trámite correspondiente, la investigación correspondiente y culminamos con una sanción a esa empresa que tiene un buscador. Y eso era un típico caso de derecho de acceso. Otro caso, en una compañía de información de créditos, lo que encontramos fue algo diferente. La persona quería que la información se rectifique. La información que se estaba dando era incorrecta. Hicimos la investigación y concluimos que quien hizo la denuncia tenía razón. Y pudimos sancionar también a esa empresa. En el ámbito de medidas de seguridad, en una de las fuerzas de seguridad más importantes de la Argentina, a partir de denuncias públicas que se hicieron y que permitieron que iniciáramos una investigación de oficio, detectamos que había habido graves fallas de seguridad en cuanto a la custodia de los datos personales que tenía esa fuerza de seguridad. Y la sancionamos. Y finalmente, para ir culminando en esta breve cuestión, tuvimos un caso frente a una entidad religiosa, a una iglesia, en donde quien acudió a la agencia acudió a los efectos de solicitar o había solicitado la supresión de sus datos, derecho de supresión, ¿se acuerdan cuando comentaba los derechos? Y ese derecho de supresión por distintas razones no fue dado. Eso disparó una investigación también en cuanto a si esos datos estaban en una base de datos que estaba o no estaba registrada y finalmente llevamos adelante una sanción. Estos son algunos de los casos típicos que hemos llevado adelante en los últimos meses, pero me parece que son ejemplificadores. Pueden encontrar las resoluciones de sanción en nuestro sitio de internet y creo que pueden ser útiles para entender mejor el trabajo que venimos haciendo para velar por la protección de los datos personales de todos y todas.